Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, amigo? Bueno, pues tenemos a Alexi que patrocina esta reacción. El grupo, espero pronunciarlo bien y si no me lo decís en comentarios, se llama Chatmonchi y la canción Shangri-La. Nos comenta lo siguiente, Alexi, banda formada en el 2000 y dice que en 2018 dieron su último concierto. Integrantes: Eriko Hashimoto a la guitarra y voz, Akiko Fukuoka al bajo y coro y Kumiko Takahashi a la batería y coro. Bien, amigos, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Bueno, un sonido muy personal, me gusta mucho porque, bueno, son las chicas Fender, ¿vale? Entre la bajista y la Telecaster de la guitarrista. El bajo lleva totalmente el peso de la melodía, Sí. toca muy bien, muy suelta, me gusta mucho el sonido que le saca al bajo y la cantante y guitarrista. Me gusta lo que está haciendo porque si te fijas en el golpeo normalmente de púa, ¿no? Es decir, hacia abajo y hacia arriba, solamente lo está haciendo hacia arriba, ¿vale? Desde las cuerdas más agudas a las más graves para que esté dando ese efecto y además va cortando la reverberación de cada acorde, ¿no? Para que quede así seco Ya. en cada golpe de púa. Es jugar con el sonido, eso está muy bien, está muy interesante. Y bueno, la batería es un ritmo sencillo y constante. Está bien porque es un patrón que da la sensación de movimiento continuo. No hace exhibición de nada complejo, todo fluye de No, manera muy natural. Y pero le pues da, le da fuerte, ¿eh? le da. Sí, 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 sí. Es decir, tiene pegada. Que no hace falta hacer cosas complejas para que queden bien. Yo siempre digo lo mismo, es decir, tenéis ahí, por ejemplo, a U2, ¿no? Es decir, que realmente no hacen nada complejo, pero todo en conjunto suena espectacular, ¿no? Tienen mucha inventiva a la hora de Sí. hacer canciones y melodías. Eh, pues este grupo me parece fantástico. Como te digo, el bajo súper melódico, muy presente, muy importante la identidad de este tema, muy claro, se ven sus líneas. Muy dinámico, me parece que además tienen una actitud muy chula. Aquí el bajo totalmente es el motor del tema. Y la guitarra, pues, ha hecho lo que te comentaba anteriormente, en vez de elegir los típicos acordes abiertos, dejando que vaya resonando mientras ella va cantando.
creo que, tal y como ya lo ha planteado, deja un espacio más claro a su voz y resalta más. Sí, que Y además, además tiene una voz peculiar. sí, es una voz natural, juvenil, ¿verdad? Sí, Eh, además que yo la estaba mirando y digo, esta chica es muy jovencita. sí, es muy cercana, es una sensación de, de que es una chica espontánea, está casi cantando para los amigos, ¿no? Es decir, Sí, da una bueno, para los sensación, amigos, pues hay la primera imagen ahí, hay me, más re- gente que me en el refiero, comedor de Harry Potter, así. me refiero en la actitud, ¿no? En la actitud que está muy desenvuelta. Y eso está muy bien, ¿no? La letra de Shangri-La habla, esto es, fíjate, las contradicciones, ¿no? Del ritmo y después de las letras. Habla de la desorientación juvenil, habla de sueños confusos, habla de querer escapar, pero no saber hacia dónde. Es casi, bueno, es casi la confusión de un adolescente. De De decir, ¿a dónde voy? a dónde voy, tengo ideales, quiero saber ¿Qué quién soy hago? yo realmente, cuál es mi Claro. identidad. Bueno, lo de Shangri-La no es un lugar real, es como un lugar idealizado, ¿vale? Yo no sé si el Shangri-La puede ser nuestra parcela privada particular donde todo es maravilloso y donde vamos almacenando nuestros sueños, pero bueno, es un ideal inalcanzable. em, donde, bueno, donde hay felicidad, hay esperanza y hay... Lo que pasa es que se mezcla también con la realidad, donde también hay frustración, hay, bueno, pues el día a día y ese tipo de cosas. Así que yo creo que esta canción, pues, puede conectar muy bien con la gente joven, ¿no? Sí, Sobre todo. Sí, 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 sí. Así que nada, está guay porque tiene cierto espíritu indie, ¿no? La canción. Genial. A mí me gusta mucho. Y el bajo me vuelve loco. sí. Así que, muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues continuamos. 大丈夫さああ気がつけば同じポケなものでつながってたんだ手ぶらになって歩いてみりゃ楽かもしんないな胸を張って歩けよ前を見て歩けよ希望の光なんてなくったっていいじゃないかシャングリラ幸せだって叫んでくれよ時には僕の胸で泣いてくれよシャングリラ幸せだって叫んでくれよ意地っ張りな君の泣き顔見せてくれよシャングリラ君を思うと今日も眠れない僕のことダメな人って叱りながら愛してくれ Perfecto. Bueno, hemos visto que ahí en los conciertos se utilizaban un teclado de soporte. Sí. Y un Eh, batería. Esta última imagen era un... sí, pero bueno, el trío son ellas. Será por circunstancias que no estuviera en ese Sí, concierto, claro, claro, imagino, ¿vale? ¿no? Muy bien. En general me da muy buena impresión. Sinceramente, todo lo que hemos comentado de ellas me resulta eso, lo que te digo, muy, muy fresco. Me parece que es un grupo que a la gente le vuelve loca, por lo que estoy viendo. Sí, sí, Que, está los conciertos ahí a tope. claro, que da pena que encontremos este grupo cuando ya ha desaparecido. Pues sí,
Y esta actuación parece que es de 2014, por lo que hemos visto en los carteles que se veían ahí en el, bueno, en el techo, se ponía 2014. Y, oye, que han pasado la friolera de 12 años ya. Y, Ay, mira, parece que fue. y es 2014. Esto da un poco de miedo. Em, Así que bueno, Shangri-La parece estas canciones que son casi un himno, ¿no? Sí, Eh, bueno, es la prueba de que no hace falta hacer algo muy complejo para gustar o para emocionar y entrar súper fácil la canción, sí. ¿verdad? Se escucha bien, Es porque canción es para muy radio, rápido, ¿no? es Claro. canción para la radio total. Eh, Y bueno, yo creo que deja ese pozo en quien la escucha por primera vez, se le queda, seguramente escuches la canción y después te vayas a hacer la compra y estés tarareando la Y este está canción, tarareando, sí, casi sí. seguro. Así que, muy bien, genial. Alexi, me gusta mucho, así que gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Alexi. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.